Hoy día, jovencitos, vamos a ver el tema de la comunicación. La comunicación es un proceso social de transmisión de ideas. En todos lugares nos comunicamos. En este mismo momento nosotros nos estamos comunicando. Tú subes a una combi, también te comunicas con el chofer, con el cobrador. Llegas a casa, saludas a tu papá, tu mamá, tus hermanos, hasta Firulais, y entonces te estás comunicando. Como todo proceso, tiene sus elementos. Uno de sus elementos es el emisor. El emisor genera un mensaje. Ahora, esa comunicación se da en un contexto, en un lugar, ¿no? El emisor tiene que elaborar ese mensaje en base a un código. Y ese mensaje tiene que tratar sobre un tema, el cual es el referente. El emisor es quien envía el mensaje, el receptor quien recibe el mensaje, el canal, el medio por donde viaja el mensaje, el referente es el tema, el cual es evocado por el mensaje. Por ejemplo, si yo te digo, mañana es el examen de admisión, entonces ahí el referente sería el tema al cual estamos refiriéndonos, examen de admisión. ¿Te das cuenta? El código sería pues los signos mediante los cuales nosotros construimos nuestro mensaje. El código del semáforo, que es simple, pero es un código de colores, ¿te das cuenta? El contexto es el lugar, ¿no? Donde se realiza el proceso de la comunicación. Hay que diferenciar otro elemento también, que no está acá, pero lo nombro, la situación, ¿no? La situación, si bien también abarca el contexto del lugar, también se refiere, por ejemplo, al contexto sociocultural, a las circunstancias en general, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, vas a dar un examen, hay un contexto que es el aula, también hay una circunstancia que es el examen, ¿no? La fecha, el lugar, el tiempo. Todo eso abarca la situación también, ¿no? Ahora, el canal es el medio físico por donde viaja el mensaje. Por ejemplo, si directamente nos comunicamos, el mensaje va a viajar por las ondas sonoras. El referente ya dijimos que es el tema aludido de la realidad de la cual nos referimos en el mensaje, ¿no? El receptor también se puede convertir en emisor cuando contesta, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. En la sala de estudios, César lee Los ríos profundos de José María Arguedas. A ver, ¿quién sería el emisor? Dijimos que el emisor es quien transmite el mensaje. Si nos damos cuenta, acá César lee Los ríos profundos. Entonces, ¿quién sería el emisor? José María Arguedas. El receptor sería quien recibe el mensaje. ¿Quién recibe el mensaje en este caso? César, ¿no? César es el que recibe esta historia, este cuento en su cerebro. Ahora, el canal sería pues el medio físico donde viaja el mensaje. El medio físico sería pues el libro, ¿no? Físicamente, con sus hojas, su lomo, su pasta, ¿no? El mensaje es lo que se quiere transmitir, en este caso sería pues la información, ¿no? La idea principal de esta historia que nos habla de Ernesto, ¿no? El código sería pues el conjunto de signos en la cual se ha elaborado este mensaje. Nos damos cuenta que José María Arguedas es un escritor peruano, por lo tanto, el código en que ha elaborado ese mensaje, ese libro es el español, el idioma español, ¿no? Ahora, el referente sería el tema. ¿A qué alude este cuento? Este cuento nos habla de Ernesto, que estaba estudiando en un internado. Entonces, ese sería el referente, ¿no? Y la situación sería dónde se da ese proceso de comunicación. Ten en cuenta que César lee Los ríos profundos en la sala de estudio. Entonces, profesor, la situación, usted me dijo que abarca el espacio, tiempo, lugar. Entonces, en este sería también el contexto la sala de estudio, ¿no? ¿Ya? Otro ejemplo, ya para que te quede claro. Luis y su familia observan por la televisión un aviso publicitario del Ministerio de Educación que dice 8 de cada 10 niños no comprenden lo que leen. Entonces, acá el emisor es justamente quien ha hecho el cartel. Entonces, en este caso, el Ministerio de Educación, ¿no? Ellos son los que quieren transmitir el mensaje. El receptor sería, pues, si ellos están leyendo, Luis y su familia, ¿no? Ellos son los que reciben el mensaje. Y el canal es el medio físico. No te olvides, medio físico se refiere donde se soporta la comunicación, ¿no? Donde viaja el mensaje físicamente. Nosotros nos damos cuenta que acá hay un medio físico, que es el panel, bueno, el aviso. Entonces, la comunicación puede ser humana y no humana.
Humana, pues, cuando se refiere al ser humano, al hombre, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hacemos una llamada, cuando conversamos, en este momento nos estamos comunicando, ¿no? Y también la comunicación animal es la comunicación, pues, del perrito, del gato. Ellos también se comunican, sí, ¿no? La comunicación es general, tanto. Bueno, vamos a entrar en la comunicación humana. La comunicación humana puede ser verbal o no verbal. Verbal cuando puede ser justamente oral o escrita. Y no verbal, pues puede ser, por ejemplo, los gestos, las señales de tránsito, las mímicas. ¿Te das cuenta? A ver, por ejemplo, la comunicación verbal es cuando vamos a usar nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, de manera oral puede ser cuando conversamos, cuando hablamos por teléfono. Y de manera escrita puede ser cuando escribimos una carta, un email, ¿no? Ahora, según la relación emisor-receptor, comunicación es intrapersonal, ¿no? O interpersonal. ¿Intra qué significa? Dentro. Entonces la comunicación va a ser intrapersonal cuando nosotros vemos dentro, ¿no? De nosotros mismos y nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se mira al espejo, muchos tienen la costumbre de hablarse a sí mismo, ¿no? Entonces ahí hay una comunicación intrapersonal, ¿no? O cuando estamos solos y meditamos, ahí hay una comunicación intrapersonal. Sin embargo, la comunicación interpersonal es entre personas. En esta imagen, nosotros vemos que esta persona se mira al espejo y se habla, pues, ¿no? Entonces ahí sería una comunicación intrapersonal o interpersonal. Claro, es evidente acá que es una comunicación intrapersonal, pues él se comunica consigo mismo, mira hacia adentro, intra, por eso se le dice, ¿no? Muy bien. Ahora, según el espacio, en un aula de clases estamos hablando de una comunicación directa, porque aquí están todos en el mismo lugar en un aula de clases, ¿no? Por ejemplo, en una cena familiar, una comunicación directa, ¿no? Cuenta, están cara a cara, face to face, ¿te das cuenta? En cambio, una comunicación indirecta es una comunicación a distancia, donde varios están en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en mi casa y tú en tu casa, entonces ahí hay una comunicación indirecta, ¿te das cuenta? O por ejemplo, la comunicación por celular es indirecta. Por ejemplo, acá vamos a suponer el caso de que tú no estás de acuerdo con la tarifa que han colocado en tu recibo de celular, postpago, entonces tú llamas a la encargada, ¿no? Y entonces ella te responde y ahí habría una comunicación. ¿De qué tipo? ¿Directa o indirecta? Ah, ya, fácil, ¿no? Como te das cuenta que acá están en diferentes lugares, diferentes contextos, entonces estaríamos hablando de una comunicación indirecta, profesor, porque están en diferente espacio, ¿no? Diferente lugar. Muy bien. Ahora vamos a ver que según la dirección del mensaje, puede ser una comunicación unidireccional o bidireccional. Unidireccional justamente cuando solamente se tiene una sola dirección. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, el receptor no puede participar, ¿no? No puede responder, no puede retroalimentarse. ¿Te das cuenta? Esto es un claro ejemplo de la televisión, ¿no? Es por eso que no se recomienda ver mucha televisión, porque la televisión plantea una comunicación unidireccional, donde tú recibes la información, pero no puedes participar de ella. Entonces no desarrollas el cerebro. En cambio, una herramienta de comunicación bidireccional, ambos participan, uno y otro, ¿no? Interactúan, entonces acá se retroalimenta y la comunicación se hace más rica, más sustanciosa y el cerebro trabaja mejor, ¿no? Por eso se dice bidireccional, o sea, de dos direcciones, ¿no? También puede ser multidireccional, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay varias direcciones, hay, por ejemplo, en una reunión, ¿no? Todos participan, entonces sería multidireccional, ¿no? Ahora, según el tipo de emisor, la comunicación puede ser de difusión o medio de masas. En ambos casos, hay que aclarar que la comunicación va dirigida a un grupo, ¿no? A una comunidad. Pero la diferencia está en que en el de difusión se conoce al emisor. En cambio, en el de medio de masas no se conoce al emisor. Por ejemplo, en un aula de clases, el profesor se para y empieza a hablar para 30, 40 alumnos, ¿no? Entonces sería de difusión, porque todos los alumnos conocen al emisor. En cambio, tú estás pasando por una avenida y ves un cartel inmenso
de Telefónica o de Entel o de Claro, tú no conoces al emisor, no sabes quién exactamente ha hecho ese cartel, ¿no? Ni quién lo ha enviado, ni quién lo ha creado. Y va dirigido a toda una comunidad, ¿no? Entonces, es fácil de distinguirlos, ¿no? En ambos uno se dirige a una comunidad, sin embargo, en la difusión se conoce al emisor y en el medio de masas no se conoce al emisor, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá un cartel publicitario, este será una comunicación de difusión o de masas. Pero acá lo que tenemos que preguntarnos es, si tú miras ese cartel, ¿conoces al emisor o no? Claro que no, claro. Si no lo conoces, entonces sería de masas, de medio o de masas. Una vez que tenemos la teoría, lo que tenemos que saber es aplicarla. En el enunciado, Gilberto y Manberto están chateando vía internet sobre el último examen de la vida real. Pregúntate, ¿Gilberto y Manberto pueden hablar y este le puede contestar? ¿Hay dos direcciones del mensaje? Sí, profesor, entonces es bidireccional, correcto. Pero acá te piden qué tipo de comunicación se excluye, cuál no es. Vamos a ver. Interpersonal. Esta comunicación es entre personas. Ambos pueden interactuar. Sí, muy bien. Ahí está Gilberto y está Manberto. Es indirecta. Cuando una comunicación es indirecta, cuando ambos no comparten el espacio y tiempo, es decir, están en diferentes lugares. Si estamos comunicando vía internet como nosotros, entonces ese sería, pues, es indirecta, correcto. Muy bien. Es lingüística. Lingüística hace alusión, pues, que se está usando la lengua, pues, ¿no? La lengua en el sentido como idioma, bueno, nuestro idioma. Si están chateando, obviamente, y sobre el examen de la vida real, una universidad peruana, obviamente que están comunicándose en español, ¿no? Por lo tanto, es una comunicación lingüística. Estamos usando el idioma español, el sistema de signos, el signo lingüístico. ¿Es unidireccional? ¿Qué significa que sea unidireccional? ¿Quiere decir que la comunicación se da solamente en una dirección? Vamos a suponer que Gilberto habla y Manberto no puede contestar. ¿Se da eso en ese caso? No. Eso se daría en la televisión, ¿no? Uno enciende la televisión y envía mensajes hacia ti, pero no puedes interactuar, ¿no? Entonces no sería unidireccional, sería bidireccional, ¿no? Entonces la E acá es la respuesta correcta. Vamos al nivel intermedio, ¿ya? La codificación es un proceso que consiste en ¿Qué es codificar? Codificar es elaborar el mensaje. ¿Quién codifica el mensaje? El emisor. ¿Y quién lo decodifica? ¿Quién lo interpreta? El receptor. Entonces acá la respuesta sería elaboración. Bueno, ¿qué tipo de comunicación encontramos en un dictado de clases en la academia? Interesante. Un dictado de clases en la academia, imagínate, ¿no? ¿Será lingüística? Sí, porque el profesor habla en un idioma, ¿no? Indirecta. No. No es indirecta, pues, ¿no? ¿Por qué no sería indirecta, profesor? Pues acá ambos comparten el espacio, el aula de clases, por lo tanto no es indirecta. A ver, vamos a ver la B. ¿Es de difusión? Te dije que en difusión el emisor transmite hacia una masa, una comunidad. Sí, el profesor habla con 30, 70, 60, 50 alumnos, ¿no? ¿Es bidireccional? ¿Puede el alumno responder al profesor, consultar, hacer sus preguntas? Sí, la clave es la más cercana. Ahora vamos a ver la más complicada, ¿eh? No la más complicada, sino un poco más de nivel nada más, ¿no? Margarita ha tomado la decisión de estudiar medicina, aunque le tenga miedo a la sangre y a los muertos. ¿Qué tipo de comunicación prevalece en el enunciado anterior? Interpersonal, de difusión, intrapersonal, indirecta o no lingüística. La clave está en la parte que he subrayado, ¿no? Ella ha tomado la decisión. Si ha tomado la decisión, quiere decir que ha habido una reflexión. Por lo tanto, estamos hablando de una comunicación no intrapersonal. Cuando hacemos una reflexión para tomar una decisión, nosotros hacemos una comunicación intrapersonal. No puede ser interpersonal, pues no nos dice acá que interactúa con otras personas. No nos dice que es de difusión, pues acá no nos indica que se comunica hacia un grupo. No es indirecta, pues indirecta implicaría que están en diferentes lugares. No lingüística, pues no nos dice que está pues usando otro sistema de signos, ¿no? Que no sea el español. Lo vemos.